Vale. Entonces, seguimos con el tema de la elaboración de un ensayo argumentativo, su estructura y elaboración, ¿vale? Quedamos en la conclusión. Listo, y quedamos acá en este ejemplo. Ahora, ejemplo de conclusión de un ensayo argumentativo. A ver, listo. Entonces, un ensayo argumentativo, ¿cierto? La conclusión es la parte final en la que el autor retoma las ideas principales y reafirma su posición frente al tema tratado. Un ejemplo, en conclusión, la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa para la educación cuando se utiliza de forma ética y responsable. Entonces, en este ejemplo, la expresión en conclusión indica que el texto está llegando a su cierre, además de que se presenta nuevamente la tesis o postura principal, que es la inteligencia artificial, puede ser beneficiosa para la educación, ¿cierto? Siempre que se utilice correctamente. Entonces, una buena conclusión puede incluir un conector de conclusión, por ejemplo, en conclusión, puede ser finalmente o en síntesis o para concluir. Se usa una reafirmación de la tesis que es para recordar la posición defendida y una síntesis en los argumentos como resumir brevemente las razones principales y tenemos que una reflexión final y es que deja al lector una idea para pensar. Entonces, un ejemplo más desarrollado con esto mismo. En conclusión, la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa para la educación cuando se utiliza de forma ética y responsable, aunque puede facilitar el aprendizaje, apoyar a los estudiantes y ofrecer nuevas oportunidades educativas. También es necesario utilizarlo con criterio y evitar depender completamente de ella. Por esa razón, el verdadero beneficio de la inteligencia artificial no está solamente en la tecnología, sino en la manera responsable en que las personas deciden utilizarla. ¿Listo? Entonces, siguiente diapositiva. ¿Cómo elaborar un ensayo argumentativo? Listo. Ahora, vamos a aprender algo importante. ¿Cómo podemos elaborar un ensayo argumentativo? Muchas veces pensamos que escribir un ensayo consiste en escoger un tema y comenzar a escribir lo que sabemos de él. Sin embargo, para elaborar un buen ensayo necesitamos seguir algunos pasos que permitan organizar las ideas, defender una posición y lograr que nuestros argumentos tengan sentido. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a concentrarnos en dos primeros pasos, que son estos de acá. Y el primero es elegir un tema y delimitarlo correctamente. Ahora, elegir un tema, el primer paso. ¿Listo? Ahora, es el tema sobre el cual vamos a escribir. Entonces, atención, no debemos escoger cualquier tema al azar. Lo ideal es seleccionar un tema que nos permita reflexionar, analizar diferentes puntos de vista y defender una opinión mediante argumentos. Un buen tema para un ensayo argumentativo debe cumplir algunas características. Por ejemplo, primero tenemos actual y es que debe ser actual. Esto no significa que debe ser un tema relacionado con situaciones que ocurren en nuestra sociedad o que siguen siendo importantes en la actualidad. ¿Listo? Entonces puede ser esto, relevantes, ¿cierto? En nuestra sociedad o que siguen siendo importantes en la actualidad. Por ejemplo, puede ser sobre la inteligencia artificial, ¿listo? Porque actualmente está presente en la educación, en las empresas, en los teléfonos celulares, en redes sociales, ¿cierto? Y en muchas otras actividades. Ahora, también podríamos hablar del uso del celular en clase, ¿cierto? Porque es una situación que encontramos diariamente en colegios, universidades, ¿cierto? Entonces podremos preguntarnos si el celular ayuda al aprendizaje o realmente distrae a los estudiantes. Ahora, otra característica de esta es que debe ser interesante,
¿vale? Entonces, es mucho más fácil escribir cuando estamos hablando de algo que despierta nuestra curiosidad, ¿cierto? Y sobre lo que realmente expresa una opinión. Listo. Vale. Entonces, eh, bueno, sí, sobre lo que realmente queremos como expresar una opinión. Ahora, debe ser algo controvertido, ¿listo? Y es, ¿qué significa eso? Que debe existir la posibilidad de encontrar diferentes opiniones. Entonces, un ensayo argumentativo necesita precisamente eso, una cuestión sobre la cual podamos estar de acuerdo o desacuerdo y presentar razones para defender una posición o para defender una postura. Por ejemplo, eh, decir simplemente los teléfonos celulares existen no genera como alguna discusión, pero preguntar, ¿debería prohibirse el uso del celular durante las clases? Sí genera diferentes opiniones, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos una diferencia. Ahora, algunas podrían decir que sí, ¿cierto? Algunas personas podrían decir que sí, porque el celular distrae y otras podrían decir que no, porque puede utilizarse como una herramienta educativa, entonces ahí tenemos un tema perfecto para poder argumentar. Ahora, finalmente toca delimitar el tema. Esto es fundamental porque un tema demasiado amplio puede hacer que nuestro ensayo termine hablando de muchas cosas sin profundizar realmente en ninguna. Un ejemplo, las redes sociales, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, es un tema muy amplio porque podemos hablar de Facebook, de Instagram, de TikTok, de privacidad, de publicidad, de comunicación, de salud digital, de educación, entretenimiento y pues bueno, muchas otras cosas que acarrean como tal las redes sociales. En cambio, podríamos delimitarlo y plantear un ejemplo, digamos un título, la influencia de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Entonces, aquí tenemos un tema mucho más específico y podemos investigarlo y argumentarlo con mayor facilidad. Ahora, entre los temas podemos utilizar un ensayo argumentativo, redes sociales, inteligencia artificial, cambio climático, uso del celular en clase, energías renovables. Entonces, todos estos temas pueden generar preguntas interesantes. Por ejemplo, redes sociales. ¿Las redes sociales favorecen la comunicación entre jóvenes o generan dependencia? Eso ahí está precisamente una pregunta controversial. Entonces, la idea de esto es que cada quien adapte una postura y la defienda. ¿Listo? Y que encuentre obviamente argumentos y bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, inteligencia artificial. Una pregunta. ¿La inteligencia artificial es una herramienta que mejora el aprendizaje o puede hacer que los estudiantes dependan demasiado de la tecnología? O un ejemplo, el cambio climático. ¿Las acciones de los ciudadanos son suficientes para enfrentar el cambio climático? ¿Serán suficientes? O bueno, la pregunta que hice es sobre el uso del celular. El celular debería permitirse como herramienta educativa durante las clases. Y lo otro que mencioné fue lo de las energías renovables. Entonces, las energías renovables son una alternativa necesaria para disminuir la contaminación, perdón. Entonces, como pueden observar, no estamos simplemente mencionando un tema, estamos convirtiendo ese tema en una pregunta o en un problema que pueda ser discutido y argumentado. ¿Vale? Entonces, después de elegir nuestro tema, toca o debemos delimitarlo, y es que delimitar significa exactamente qué parte vamos a estudiar de ese tema y qué aspecto específico vamos a defender. Entonces, imaginemos que alguien nos dice, voy a hacer un ensayo sobre la tecnología, pero resulta que la tecnología es muy amplia, entonces podemos hablar de teléfonos, de computadores, de inteligencia artificial, de videojuegos, de robótica, de educación, de medicina, de transporte y pues bueno, la tecnología acarrea como tal muchísimos temas. Entonces, por eso necesitamos reducir el tema. Entonces, podemos pasar de tecnología a tecnología en la educación y después a
uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de esa manera, nuestro trabajo tendrá una dirección mucho más clara, ¿cierto? Lo mismo podemos hacer con las redes sociales. El tema en general serían las redes sociales. Entonces, el tema delimitado sería el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Y podríamos delimitarlo aún mucho más. Un ejemplo, influencia del uso excesivo de redes sociales en el rendimiento académico de los adolescentes. Entonces, pueden ver la diferencia, ¿cierto? Mientras más delimitado sea nuestro tema, más fácil va a ser investigar, organizar documentos, desarrollar alguna opinión clara, ¿cierto? Por eso antes de escribir un ensayo debemos preguntarnos qué quiero mostrar, qué posición voy a defender, qué aspecto específico voy a analizar. Entonces, esas preguntas nos ayudan también a preparar el camino para el siguiente paso, que es formular nuestra tesis. Entonces, recordemos, ¿cierto? Paso 1, elegir un tema. Debe ser actual, interesante, eh, controvertido y apropiado para preguntar. Y para delimitar el tema, ¿cierto? Debemos pasar de un tema general a un aspecto específico que podamos analizar profundamente. Entonces, si elegimos bien, ¿listo? Nuestro tema, lo delimitamos correctamente, tendremos una base, ¿listo? Mucho más sólida para poder construir un ensayo. Y recuerden algo muy importante, y es que un ensayo argumentativo no comienza con muchas palabras, comienza con una buena pregunta, una postura clara y una idea que podamos defender precisamente con argumentos. Eso nos lleva también al paso número 3, ¿cierto? Que es investigar. Ahora, una vez hayamos elegido el tema y lo hayamos delimitado, ¿cierto? Llegamos a un paso fundamental y es que es para elaborar nuestro ensayo argumentativo, que es la investigación. Ahora, aquí debemos entender algo importante y es que no podemos construir buenos argumentos solamente con opiniones personales. Si queremos convencer al lector, ¿cierto?, de que nuestra posición es válida, necesitamos respaldarla con información, datos, ejemplos, evidencias, ¿cierto?, provenientes de fuentes confiables. Por eso cuando comenzamos a investigar, ¿cierto?, debemos buscar información en diferentes tipos de fuentes, principalmente como son los libros, especialmente aquellos escritos por especialistas o publicados por instituciones académicas. Artículos científicos, estos son muy útiles porque presentan investigaciones y evidencias sobre diferentes temas. Tenemos revistas más que todo especializadas, ¿cierto?, que pueden ofrecernos información actual y análisis relacionados o análisis directamente realizados por expertos. No estoy hablando de la revista de la moda, sino de pronto una revista científica o una revista de algún tipo de experto en un área, ¿cierto? Eso puede variar mucho dependiendo del tema que ustedes elijan. Ahora tenemos también páginas oficiales, entonces pueden ser sitios web de universidades, de gobiernos, de instituciones, ¿listo? Instituciones científicas u organizaciones que sean reconocidas. Y también tenemos informes, y es que pueden contener directamente estadísticas y resultados de investigaciones y datos importantes para respaldar nuestros argumentos. Pero aquí aparece también una pregunta fundamental, ¿vale? Y es que todo lo que encontramos en Internet es confiable, entonces aquí obviamente la respuesta es no. Hoy tenemos acceso a una enorme cantidad de información, ¿cierto? Con solamente escribir unas palabras en un buscador. Sin embargo, listo, eh, una información, que una información aparezca en Internet no significa que sea verdadera o adecuada para nuestro ensayo. Por eso debemos tener cuidado, listo, y aprender a evaluar las fuentes antes de utilizarla. Entonces, si estamos escribiendo, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial en la educación,
podemos encontrar un video de una persona hablando del tema o una publicación en una red social o un artículo de universidad e investigación científica. Entonces, aparentemente todos hablan del mismo tema, pero no necesariamente tienen el mismo nivel de confiabilidad. Entonces, para eso debemos preguntarnos quién lo escribió, ¿cierto? ¿Quién escribió esa información? ¿O esa persona es especializada en ese tema? ¿O qué institución publicó el contenido? ¿O cuándo fue publicado o está actualizado? Listo, porque pasa muchas veces que encontramos información, pero es información de hace 5 años, incluso de un año, pero es información que actualmente está actualizada. ¿Vale? Entonces, presenta evidencias o simplemente expresa una opinión o influye referencias que podamos comprobar. Entonces, esas preguntas nos ayudan a determinar si una fuente realmente puede servir para nuestro trabajo. Entonces, la autoridad del autor, ¿cierto? La precisión de la información, su propósito, y su relevancia y su actualidad son uno de los aspectos que nosotros debemos realizar. Ahora, también es importante comparar diferentes fuentes. Entonces, si encontramos un dato importante, no debemos aceptarlo inmediatamente. Podemos buscar esa misma información en otras fuentes confiables para corroborar que sí coinciden. Por ejemplo, imaginemos que encontramos una página que afirma que los estudiantes utilizan inteligencia artificial, obtienen mejores calificaciones. Entonces, antes de colocar esa afirmación en nuestro ensayo, debemos preguntarnos de dónde salió ese dato, existe una investigación que lo demuestre, o quién realizó el estudio o cuándo se realizó. Entonces, si encontramos una investigación académica que presenta datos, metodologías, referencias, tendremos una base mucho más sólida para utilizar esa información como evidencia. Entonces, las publicaciones académicas, por ejemplo, revisadas por especialistas, suelen ofrecer mejores o mayores garantías de calidad, aunque también pueden o deben evaluarse por su actualidad y su relevancia. Entonces, aquí aparece otro concepto importante y es que la información debe estar actualizada, ¿vale? Entonces, eso es especialmente importante porque cuando trabajamos con temas que cambian rápidamente, como la inteligencia artificial, si buscamos el concepto no, referencias de inteligencia artificial de hace un año a referencias de inteligencia artificial de a día de hoy, vamos a encontrar cosas bastante diferentes. ¿Por qué? Porque es algo que está en completo desarrollo constantemente. Asimismo, conceptos como tecnología, redes sociales, el cambio climático o avances científicos. Entonces, una información publicada hace muchos años puede seguir siendo válida en algunos casos cuando se estudian aspectos, ¿cierto?, relacionados a esos años, pero en otros puede haber sido modificada o superada por investigaciones posteriores y por eso debemos revisar la fecha de la publicación y cuando sea necesario buscar información más reciente. Entonces también debemos prestar atención a la intención de la fuente y es que podemos preguntarnos si esa información busca informar, convencer, vender algo o defender una determinada posición. ¿Listo? Conocer ese propósito es bueno, de una fuente, nos permite también identificar posibles sesgos y comprender mejor cómo debemos utilizarla. Por ejemplo, si estamos escribiendo sobre, digamos, energías renovables y encontramos un artículo publicado por una empresa que vende determinado producto energético, debemos tener presente que puede existir un interés comercial. Entonces, eso no significa automáticamente que toda esa información sea falsa, pero sí nos indica que debemos analizarla cuidadosamente y compararla con otras fuentes. Entonces, cuando investiguemos para nuestro ensayo, debemos recordar una regla muy sencilla y es que no se trata de encontrar mucha información, sino encontrar información de calidad. Es listo, es mejor utilizar 5 fuentes que sean confiables, ¿cierto?
que llenar nuestro ensayo de 20 páginas web que no sabemos ni quién escribió, ni de dónde obtuvieron sus datos o con qué propósito fueron publicadas, además de que debemos eh, guardar los datos de las fuentes que consultamos porque posteriormente tendremos que utilizarlas para elaborar nuestras referencias y conocer directamente las ideas que tengamos de otros autores. Ahora, recordemos entonces el paso 3, que es investigar. Listo, investigar información relacionada con nuestro tema, siempre seleccionando fuentes que sean confiables, verificando los datos, comparar también diferentes perspectivas, utilizar evidencias que nos ayuden a construir argumentos. ¿Listo? Porque un ensayo no se construye solamente diciendo yo pienso que, ¿cierto? Un ensayo argumentativo debe avanzar hacia algo más sólido y es que yo pienso que y puedo demostrarlo mediante estas razones, estos datos, estas investigaciones o estas evidencias. Entonces es ahí donde nuestra opinión comienza a convertirse en un argumento, ¿cierto? Entonces un buen investigador no cree todo lo que encuentra, pregunta, compara, verifica, analiza antes de utilizar esa información. ¿Vale? Entonces, eso nos lleva al siguiente paso, listo, que es formular la tesis. La tesis expresa la opinión que se defenderá, listo. Entonces, después de elegir y delimitar nuestro tema y de investigar información confiable, llegamos a uno de los pasos más importantes para elaborar un ensayo argumentativo y es formular la tesis. Pero, ¿qué es exactamente una tesis? La tesis es la idea principal, opinión o posición que vamos a defender a lo largo de todo nuestro ensayo. Entonces, podemos imaginar la tesis como el punto central de nuestro trabajo. Todos los argumentos, ejemplos, datos, explicaciones que presentemos deben estar relacionados con ella. Por ejemplo, imaginemos que nuestro tema es, vale, la inteligencia artificial en la educación. Entonces, ese tema todavía es bastante amplio, entonces después de investigarlo podemos adoptar una posición determinada y formular nuestra tesis. El uso responsable de la inteligencia artificial mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes. En esta oración podemos identificar claramente una posición porque el autor está afirmando que la inteligencia artificial puede mejorar el aprendizaje, pero también introduce una condición y es que debe utilizarse de manera responsable. Esto significa que durante el ensayo tendremos que presentar argumentos que nos permitan demostrar esa afirmación. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a comprender temas difíciles, a obtener explicaciones personalizadas, a encontrar diferentes formas de estudiar, practicar determinados conocimientos o recibir orientación para mejorar los trabajos. Entonces, también podríamos reconocer algunos riesgos como la dependencia excesiva, el plagio o el uso de inteligencia artificial para realizar completamente las tareas sin aprender. Y ahí precisamente encontramos una característica importante de la tesis y es que nos debe permitir argumentar. No debemos formular una tesis que simplemente presente un hecho visible, listo, un hecho evidente. Por ejemplo, la inteligencia artificial existe, porque eso no es una buena tesis para un ensayo argumentativo, porque prácticamente aquí no hay nada que defender, es únicamente una simple afirmación. La inteligencia artificial existe. En cambio, si el uso responsable de la inteligencia artificial puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, entonces aquí sí se puede convertir en una tesis argumentativa porque podemos presentar razones a favor, evidencias, ejemplos, conclusiones, considerar posibles objeciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser una buena tesis? Bueno, para empezar debe ser clara y debe expresar exactamente qué pensamos. Específica, que no debe ser demasiado general de la inteligencia artificial existe. Debatible,
porque debemos permitir que existan diferentes opiniones sobre este tema. ¿Listo? Y por último, defendible, porque te podemos demostrar mediante argumentos, evidencias, datos, ¿cierto? Que sí se puede hacer. Por ejemplo, si nuestro tema es el uso del celular en clase, nuestra tesis podría ser el uso del celular en clase el uso del celular durante las clases debería estar permitido únicamente cuando se utilice con fines educativos. Entonces aquí tenemos una posición clara. ¿Por qué? Porque no estamos simplemente diciendo que los celulares existen o que los estudiantes lo utilizan, estamos defendiendo una idea concreta de que sí se puede utilizar, pero la estamos condicionando bajo una finalidad educativa. Entonces, a partir de esa tesis podemos construir nuestros argumentos. Podemos decir que el celular permite consultar información rápidamente, utilizar aplicaciones educativas y revisar, no, realizar investigaciones o participar en actividades digitales. Entonces, también podemos reconocer que su uso sin control puede generar distracciones. Entonces, eso demuestra que nuestra tesis funciona como una especie de guía que nos indica hacia dónde debe avanzar nuestro ensayo. ¿Listo? Por eso quiero que recuerden algo muy sencillo. Tema no es lo mismo que tesis, el tema es aquello de lo que vamos a hablar y la tesis es lo que nosotros pensamos o afirmamos sobre ese tema y es lo que vamos a defender mediante argumentos. Entonces, un ejemplo, redes sociales, tema, tesis. El uso excesivo de las redes sociales puede afectar negativamente la concentración y el rendimiento académico de los adolescentes, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo, digamos, eh, energías renovables. ¿Listo? Entonces, la implementación de energías renovables presenta una alternativa necesaria para reducir la contaminación ambiental y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, como podemos observar, la tesis nos permite pasar de un tema general a una posición específica. Aquí debemos tener mucho cuidado y es que la tesis no significa simplemente escribir lo primero que pensamos. Para formularla correctamente, primero debemos haber investigado previamente. Entonces, primero investigamos, después analizamos la información, luego formamos nuestra opinión y finalmente construimos una tesis que nosotros podamos defender. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar a escribir, pregúntense primero qué quiero defender, cuál es mi posición y puedo demostrarla con argumentos y evidencias, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso es que vamos a desarrollar nuestra tesis. Ahora, nos lleva también a elaborar los argumentos. Entonces, después de formular nuestra tesis, llegamos a un paso fundamental del ensayo, que es elaborar argumentos. Recordemos que la tesis es la posición que vamos a defender, pero aquí aparece una pregunta importante y es cómo vamos a demostrar que nuestra tesis tiene sentido. Entonces, la respuesta la vamos a encontrar en los argumentos. Un argumento es una razón que utilizamos para defender nuestra opinión o demostrar validez de nuestra tesis. Entonces, en otras palabras, podemos decir que no basta con decir de yo pienso esto, sino explicar el por qué lo pensamos y aportar información que respalde nuestra posición. Imaginemos que nuestra tesis es el uso responsable de inteligencia artificial mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes. Vale, entonces ahora debemos preguntarnos, ¿por qué yo considero correcta esa idea? Entonces, podríamos responder que la inteligencia artificial puede ofrecer explicaciones diferentes cuando un estudiante no comprende determinado tema. Entonces, eso sería mi primer argumento. La inteligencia artificial puede facilitar la comprensión de temas difíciles al proporcionar explicaciones adaptadas a las necesidades del estudiante. Pero todavía podemos fortalecerlo más, ¿listo?
debemos preguntarnos qué evidencia respalda esa información. Entonces, aquí podemos utilizar investigaciones, estadísticas, argumentos científicos, informes, experiencias educativas o información publicada por instituciones que sean confiables. Ahora, después hacemos otra pregunta y es, ¿qué ejemplo puedo utilizar? Por ejemplo, podemos imaginar a un estudiante que tiene dificultades para comprender, digamos, una fracción en matemática. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial podría explicarle el concepto utilizando ejemplos que sean sencillos, ejercicios de paso a paso y diferentes formas de representar el problema. De esa manera, nuestro argumento queda mucho más completo. Entonces, las tres preguntas fundamentales, ¿cierto? Cada vez que construyamos un argumento, son estas que tenemos acá. ¿Por qué mi idea es correcta? Entonces, aquí debemos explicar la razón que respalda nuestra tesis. Ahora, ¿qué evidencia la respalda? Aquí debemos buscar información confiable que demuestre o apoye nuestra afirmación. ¿Qué ejemplo puedo utilizar? Entonces, aquí ponemos, listo, podemos presentar una situación concreta que ayude al lector a comprender nuestro argumento. Entonces, podemos responderlo como argumento es igual a razón, a evidencia igual ejemplo. Entonces, un ejemplo completo de todo eso. Tesis. El uso responsable de la inteligencia artificial puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Argumento. La inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a comprender conceptos complejos mediante explicaciones personalizadas. Evidencia. Podemos respaldar esta información utilizando investigaciones sobre herramientas digitales. ¿Listo? Y aprendizaje personalizado. Ejemplo, un estudiante que tiene dificultades con un tema de ciencias puede solicitar una explicación más sencilla, pedir ejemplos y practicar con preguntas relacionadas con el tema. Entonces, se pueden dar cuenta de la diferencia. Decir simplemente la inteligencia artificial ayuda a los estudiantes es una afirmación muy general, a diferencia de decir que la inteligencia artificial puede ayudar a estudiantes a comprender conceptos complejos porque permite recibir explicaciones adaptadas a diferentes necesidades de aprendizaje. Entonces, ya esto es mucho más argumentativo, ¿cierto? Y además, presentamos una evidencia, presentamos un ejemplo, entonces nuestro argumento se vuelve mucho más sólido. Ahora, ¿cuántos argumentos necesitamos? En un ensayo argumentativo normalmente se desarrollan varios, no solamente uno. Entonces, por ejemplo, si nuestra tesis habla sobre la inteligencia artificial en la educación, podríamos desarrollar primero, digamos, puede facilitar la comprensión de temas difíciles. Argumento 2, puede ayudar a los estudiantes a practicar y reforzar sus conocimientos. Argumento 3, puede ofrecer diferentes formas de explicar una misma información, pero también podemos presentar una posición contraria. Entonces, un ejemplo. Sin embargo, el uso excesivo de la inteligencia artificial puede generar dependencia y disminuir el esfuerzo personal del estudiante. Esto demuestra que conocemos diferentes puntos de vista dentro de un mismo tema, entonces después podemos responder a esa objeción explicando que precisamente por eso debemos promover el uso responsable y supervisado. Y eso hace que el ensayo sea más interesante y demuestra que no estamos ignorando las opiniones contrarias, ¿cierto? Entonces, una recomendación importante es que cuando escribamos nuestros argumentos debemos repetir la misma idea con diferentes palabras. Cada argumento debe presentar y aportar algo nuevo por sí mismo a la defensa de la tesis, ¿cierto? Y también debemos evitar argumentos cortos como es que esto es cierto porque yo lo sé o todo el mundo piensa igual, porque este tipo de afirmaciones realmente no demuestra realmente nuestra posición,
son simplemente comentarios, son simplemente opiniones. En cambio, cuando utilizamos razones, evidencias, datos, ejemplos y explicaciones, ¿cierto? Cambia completamente el panorama. Por eso, antes de escribir un argumento, debemos detenernos y preguntarnos qué estoy afirmando o quién lo afirmó o qué evidencia tengo o qué más, qué ejemplo puedo presentar. Entonces, si podemos responder a esas preguntas, tendremos una base mucho más sólida para escribir, ¿cierto? Entonces, la tesis dice qué pensamos, explica por qué lo pensamos, la evidencia demuestra que nuestras razones tienen fundamentos, entonces un buen ensayo argumentativo no intenta convencer al lector simplemente con muchas palabras, intenta convencerlo mediante ideas claras, razones sólidas, listo, y evidencias que son confiables, ¿vale? Listo. Ahora, vamos a el otro punto. ¿Cómo elaborar un ensayo? Listo. Ahora, paso número 5, ya que tenemos nuestro tema elegido, ya lo hemos delimitado, ya lo hemos investigado en una fuente confiable, ya formulamos nuestras tesis, ya elaboramos nuestros argumentos, llegamos a un paso que puede parecer sencillo, pero es fundamental para que nuestro ensayo tenga orden, claridad y es organizar las ideas. Ahora imaginen que tienen muchas piezas de un rompecabezas sobre la mesa, entonces todas las piezas eh, pueden ser importantes, pero si las colocamos de cualquier manera no podemos ver la imagen completa. Lo mismo sucede cuando hablamos de un ensayo. Entonces, no podemos, digamos, tener excelentes ideas, buenos argumentos, ejemplos interesantes y mucha información, ¿cierto? Podemos tener todo eso, pero si no tenemos la organización correcta, el lector puede confundirse y no comprender cuál es nuestra posición frente al tema. Para eso necesitamos utilizar algo que se llama esquema, que es esto de acá, y es que este funciona como una especie de mapa, entonces nos indica qué vamos a escribir primero, qué desarrollaremos después y cómo vamos a terminar nuestro ensayo. Entonces, esta es una estructura muy sencilla que normalmente puede ser, digamos, introducción. Entonces, aquí presentamos el tema del que vamos a hablar y explicamos brevemente por qué es importante, ¿cierto? Entonces, también podemos presentar el contexto necesario para que el lector comprenda el problema y, sobre todo, debemos presentar nuestra tesis, es decir, la posición que vamos a defender. Entonces, si nuestro ensayo habla sobre la inteligencia artificial, ¿cierto? En la educación, podemos comenzar explicando que las nuevas tecnologías están transformando la manera en la que los estudiantes buscan información. Entonces, buscan información, ¿qué más? Estudian y realizan determinadas actividades. Entonces, luego de eso podemos presentar nuestra tesis. El uso responsable de la inteligencia artificial mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes. De esa manera, desde el comienzo, el lector sabe precisamente cuál va a ser nuestra posición con respecto a ese tema. De ahí pasamos al argumento 1, ¿cierto? Y es que después de la introducción comenzamos a desarrollar nuestra primera razón. Aquí debemos explicar el por qué nuestra tesis es válida y presentar las evidencias o ejemplos que lo respalden. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial ayuda a los estudiantes a comprender conceptos difíciles mediante explicaciones adaptadas a sus necesidades. Entonces, aquí podemos explicar esa idea y posteriormente agregar una evidencia o algún ejemplo, lo que nos lleva al argumento número 2, y es que después de desarrollar un segundo argumento, este argumento debe aportar una idea diferente a la anterior, pero relacionada con nuestra tesis. Entonces, un ejemplo, la inteligencia artificial puede servir como una herramienta de práctica y refuerzo de aprendizaje. Entonces, podemos explicar, digamos, cómo un estudiante puede usar determinadas herramientas para practicar ejercicios, revisar sus respuestas, identificar aspectos que necesita mejorar. Para el argumento 3,
¿cierto? Podemos desarrollar este argumento, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ofrecer diferentes formas de presentar y explicar la información. Entonces, esto puede ser especialmente útil cuando los estudiantes tienen diferentes maneras de aprender o necesitan explicaciones que sean alternativas. Entonces, también podemos aprovechar este espacio para mencionar una posible opinión contraria. Por ejemplo, alguien podría argumentar que el uso de la inteligencia artificial puede generar dependencia. Entonces, podemos responder que el problema no es necesariamente que está en la existencia de la herramienta, sí, el problema no está necesariamente en la existencia de la herramienta, sino en utilizarla sin responsabilidad y permitir que reemplace completamente el esfuerzo del estudiante. Entonces, eso favorece nuestro ensayo porque demuestra que conocemos diferentes puntos de vista. Y tenemos la conclusión que después de desarrollar nuestros argumentos, ¿cierto? Buscamos cerrar nuestro ensayo, entonces no debemos repetir exactamente todo lo que dijimos, debemos recapitular las ideas principales y reafirmar nuestra tesis y si es apropiado dejar una reflexión al final. Por ejemplo, eh, por conclusión, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa para la educación cuando se utiliza de manera responsable, puede facilitar la comprensión, permitir la práctica y ofrecer nuevas formas de aprendizaje. Sin embargo, puede utilizarse como apoyo. Listo, debe utilizarse únicamente como apoyo y no sustituir el esfuerzo, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Ahora, ¿por qué es importante organizar las ideas? Porque en un ensayo bien organizado permite que el lector siga nuestro razonamiento fácilmente. Entonces, por eso primero presentamos el tema, luego explicamos nuestra posición, luego presentamos nuestros argumentos y finalmente, listo, cerramos con una conclusión y es decir que nuestras ideas siguen un orden lógico. Entonces recordemos que en el esquema, introducción, presentamos el tema, presentamos la tesis. En el argumento 1 presentamos nuestra primera razón que apoya la tesis. Argumento 2, nuestra segunda razón que apoya la tesis. Argumento 3, listo, es razón, evidencia, consideración y una posición contraria. Y la conclusión donde retomamos nuevamente la tesis y cerramos como con una reflexión. Entonces, antes de comenzar a escribir párrafos completos, es recomendable primero hacer este pequeño esquema listo para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a no desviarnos de un tema, a evitar repeticiones, ordenar nuestros argumentos y mantener esa relación lógica entre las diferentes partes del ensayo. Entonces, recuerden algo muy importante, organizar las ideas no significa limitar nuestra creatividad, ¿vale? Al contrario, significa darle una estructura a nuestras ideas para que puedan ser comprendidas por los demás. Un ensayo no es simplemente una colección de pensamientos, es un conjunto de ideas organizadas con una intención, que es presentar una posición y defenderla mediante argumentos. ¿Listo? Entonces, pasamos a redactar el ensayo. Entonces, después de elegir nuestro tema, investigarlo, formular las tesis, los argumentos, organizar nuestras ideas, llegamos finalmente al paso más fundamental que es redactar el ensayo. Aquí es donde todas las ideas que hemos preparado comienzan a convertirse en un texto completo. Entonces, para redactar un ensayo no significa que simplemente vamos a escribir todo lo que pensamos, debemos hacerlo de manera ordenada, clara y coherente. Entonces, para que el lector pueda entender nuestras ideas y seguir fácilmente nuestro razonamiento. Entonces, vamos a empezar por párrafos bien organizados y es que cada párrafo debe desarrollar una idea principal. No debemos colocar un mismo párrafo con muchas ideas diferentes sin que tengan una relación entre ellas. Lo recomendable de esto es presentar una idea, explicarla, desarrollarla y cuando sea necesario acompañarla de ejemplos o evidencias. Por ejemplo, si nuestro argumento es que la inteligencia artificial puede ayudar
a los estudiantes a comprender temas difíciles, debemos dedicar un párrafo a explicar esa idea. Podemos comenzar presentando el argumento, después explicar cómo funciona y finalmente incluir un ejemplo. De esa manera, quien esté leyendo puede seguir nuestro razonamiento sin dificultad. Ahora, buena ortografía. Esto es muy fundamental porque un ensayo debe tener excelentes argumentos, pero si se presentan demasiados errores ortográficos, puede resultar también difícil de leer y transmitir una imagen de poco cuidado. Entonces, tenemos que tener cuidado, revisar tildes, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, uso de las palabras, separación también adecuada entre los párrafos y algo muy importante es que debemos revisar nuestro texto antes de entregarlo. Entonces, una primera revisión no siempre es la versión definitiva. Listo, la primera versión nunca lo es, pero después de terminar nuestro ensayo podemos leerlo nuevamente y preguntarnos si quizás hay palabras repetidas, si hay errores ortográficos, si las oraciones se entienden o si los signos de puntuación están bien utilizados o si mi tesis realmente coincide con mis argumentos. Entonces, esa revisión nos permitirá mejorar considerablemente nuestro trabajo. Por otra parte, tenemos el uso de conectores y es que los conectores son las palabras o expresiones que nos ayudan a unir nuestras ideas. Entonces, gracias a ello, el texto puede avanzar de idea, bueno, de una idea a otra de manera lógica. Entonces, podemos utilizar como para agregar ideas, como además, también, asimismo, de igual manera, o para explicar causas, porque, debido a que, ya que, puesto que, para presentar consecuencias, por lo tanto, por consiguiente, para contrastar ideas, sin embargo, no obstante, para concluir, como el ejemplo que les había mostrado, en conclusión, para concluir o finalmente o en síntesis. Entonces, un ejemplo, la inteligencia artificial puede facilitar el aprendizaje porque permite acceder rápidamente a diferentes explicaciones. Además, puede ayudar a los estudiantes a practicar determinados contenidos. Sin embargo, debe utilizarse de manera responsable para evitar dependencia tecnológica. Entonces, en esa oración, en el párrafo que acabo de decir, se pueden observar que los conectores ayudan a que las ideas estén relacionadas y eso también hace parte de lo que es la cohesión. Ahora, vocabulario formal. En un ensayo académico debemos utilizar un lenguaje formal, preciso y apropiado. Eso significa que debemos evitar expresiones demasiado informales, palabras propias que utilizaríamos de pronto en una conversación cotidiana o esas abreviaturas innecesarias. Entonces, por ejemplo, en lugar de escribir la inteligencia artificial es súper buena porque ayuda un montón, ¿cierto? Entonces es como muy cotidiano, podríamos escribir. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para fortalecer determinados procesos de aprendizaje. Entonces, esta segunda expresión resulta mucho más apropiada para un ensayo porque presenta la idea de manera más precisa y formal. ¿Listo? Entonces, el vocabulario formal no significa utilizar palabras difíciles, listo, tengan eso claro. Significa utilizar palabras adecuadas para expresar nuestras ideas con precisión. Ahora, escribir con claridad. La claridad significa que el lector pueda comprender fácilmente lo que queremos decir. ¿Listo? Entonces, una idea clara es bueno, una idea clara, listo, es mucho más efectiva que una oración excesivamente larga y complicada. Entonces debemos procurar que nuestras oraciones tengan sentido y exista una relación lógica entre ellas. Por ejemplo, si estamos explicando un argumento, debemos evitar saltar repentinamente hacia otro tema que no tenga relación, ¿cierto? Recordemos que nuestro ensayo debe seguir el esquema que elaboramos posteriormente, que vendría siendo este de acá, ¿cierto? De introducción, argumento 1, argumento 2, argumento 3 y conclusión, ¿vale? Entonces, antes de entregar, ¿listo? Hay que revisar, ¿listo? Y aquí tenemos una recomendación que nunca debemos olvidar.
un ensayo no termina cuando escribimos la última oración. El ensayo termina realmente cuando lo revisamos y lo mejoramos. Entonces, después de escribir, debemos leerlo el texto completamente. Entonces, podemos revisar si la introducción presenta claramente el tema, si la tesis está bien formulada, si los argumentos apoyan la tesis o si las evidencias son adecuadas, ¿listo? O los párrafos están bien organizados o los conectores se utilizaron de manera adecuada o si el vocabulario es formal o si la ortografía es correcta o si la conclusión cierra adecuadamente el ensayo. Entonces podemos resumir desde eso de una manera más sencilla. Ahora, redactar, ¿listo? Escuchen bien. Redactar un ensayo significa transformar nuestras ideas organizadas en un texto claro, coherente, formal y correctamente escrito. Escribir bien no consiste solamente en tener buenas ideas, consiste en saber comunicarlas, listo, saber expresarlas. Ahora, una excelente idea, listo, mal explicada puede perder fuerza, mientras que una idea bien organizada, respaldada por argumentos y expresada con claridad puede convencer al lector. Por eso debemos recordar que cuando redactemos nuestro ensayo debemos preguntarnos constantemente si mi lector puede comprender lo que yo quiero decir. Entonces, si la respuesta es sí, estamos avanzando por el camino correcto. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta o hasta ahí todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Listo. Entonces, por hoy podemos dejar aquí. Vale, perfecto. Entonces, por hoy podemos dejar aquí. Listo. Y seguimos la siguiente clase. ¿Vale? Listo, profe. Vale, Listo, pues, profesores, muchas gracias. gracias. Chao. Feliz noche, chicos. Chao. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.